esta defensa, tampoco quiero obviar en este capítulo la grave distorsión y consecuencias que se advierten en este juicio, al igual que en otros que se sustancian en distintas jurisdicciones del país por este tipo de causas, producto de la división o fraccionamiento que se ha hecho en etapas de hechos que debieron haber sido motivo de un tratamiento único a partir de la causa 13 del año 84. Señor secretario, si es tan amable, quisiera compartir. Para que se vea gráficamente allí. Esta división lo que provoca, en un breve resumen que hace esta defensa, es que gran parte de los afectados, testigos e imputados ya no estén con vida o no se encuentran en condiciones de estar en juicio. Los imputados en este juicio, casi todos, han sido personal subalterno o subordinado de escasa jerarquía o sin el poder de decisión o dominio de derecho. Todos sus jefes o superiores hoy no se encuentran dentro de los procesados en esta causa. Hay una falta de conocimiento directo, inmediato y real de lo acontecido. Tampoco se ve nítidamente en estos casos la cadena de mando, de jerarquía y responsabilidades de las organizaciones militares. Es decir, se los está ubicando a ellos como si fueran la cabeza en donde tenían el poder de decisión, cuando esto en la práctica, en la realidad, jamás fue así. Las víctimas o testigos pueden estar preparados o aleccionados por funcionarios públicos, organizaciones de derechos humanos, previo a declarar. Esto provoca, sin lugar a dudas, que lo que declaran en audiencia pierde el carácter real de testimonio, tal como nos prescribe nuestra normativa. Esto motiva también que sean los imputados, es decir, sean las defensas quienes deben invertir la carga de la prueba si es que quieren salir indemnes en esta causa. Y este fraccionamiento de hechos únicos hace perder la proporcionalidad de los hechos, de la atribución de responsabilidades y fundamentalmente de las escalas punitivas. También se dijo ya en audiencia con relación a la primigenia causa 13 del año 84 y las que continuaron inmediatamente. Vemos que el criterio punitivo en el año 85, en donde se llevaron o se sometieron a juicio los casos de más de 6.000 víctimas y más de 17.000 víctimas civiles, las condenas que se aplicaron para la primera junta, 2 prisiones perpetuas, y para el brigadier Agosti 4 años y 6 meses. La segunda junta, como vemos ahí, 17 años para quien era presidente, el general Viola, 8 años para el almirante Lambruschini y absuelto el brigadier Raffigna. La tercera junta fueron todos absueltos. La cuarta junta no fue juzgada. Solamente en el caso que se hace referencia al almirante Lambruschini y por el cual se dirigían más de 1.000 casos de la ESMA, que era en definitiva la responsabilidad que le competía por el arma a la cual pertenecía, a él le dieron 8 años por estos casos. Entiéndase bien, señores jueces, lo que quiero remarcar en este punto es cómo se ha perdido el sentido de proporción en virtud del desarrollo de estos juicios. Que si esto hubiera sido planteado en una audiencia de debate inmediatamente después de los hechos, seguramente la óptica que tendría cada uno de los tribunales sería absolutamente distinta a la que acá se está viendo o a la petición que están formulando las acusaciones en este sentido. La petición final. No quiero dejar pasar un aspecto
que fuera tratado tanto por la Fiscalía como por las querellas al inicio de los alegatos, dando un contexto supuestamente general, pero también local, referido a lo que era la causa del quinto cuerpo, dentro del cual se habrían desarrollado los hechos que son objeto de juicio. Con el debido respeto, señores jueces, este encuadre es a todas luces parcial y sesgado. Pretender tomar como punto de partida u origen de las circunstancias de terror y violencia que ha vivido nuestro país solamente el accionar represivo de las fuerzas del Estado dispuestas para su defensa y seguridad desde mediados de la década del 70 es mutilar arbitrariamente la realidad, y esto aleja cualquier análisis de la verdad real o material, como es lo que debe ser motivo de análisis y evaluación de vuestra excelencia. Mucho más cuando, junto con el pedido que formula la acusación de las penas, se hace mención a una justicia reparatoria o también a finalidades didácticas para con la sociedad y con las generaciones que, dice la acusación, no han vivido, a Dios gracias, dice esta defensa, todos esos años de sangre y dolor. Me permito entonces, en este punto del alegato, completar ese contexto, tanto en un encuadre general como en aspectos particulares de este juicio. Muchos de los presentes en este debate, me refiero a las partes en el juicio, algunos de ellos no habían nacido en la década del 70, y el conocimiento de los hechos lo han recibido de manera indirecta, mediante relatos de terceros, víctimas, testigos, etc., y de la lectura de expedientes, legajos, información periodística o cualquier otro medio. Es por ello que, como parte de esta defensa, hago este breve raconto y fijo algunas precisiones. La violencia política y de terror no se inició en marzo del año 76, ni siquiera en la década del 70. Ya en los años 60, y por influencia de la Revolución Cubana en el continente, se proyectaron, sobre todo en Iberoamérica, movimientos de corte marxista en todas sus variantes, leninista, trotskista, maoísta, dejando un saldo de sangre y muerte en cada foco donde actuaron, sea como guerrilla rural o urbana. Pero en nuestro país esa violencia fue mucho más profunda, mucho más extendida, mucho más grave, porque se nutrió de cuadros altamente preparados que surgían de los movimientos políticos más numerosos de Argentina, fundamentalmente, especialmente del peronismo, como era el caso de Montoneros, o bien de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o de las Fuerzas Armadas para la Liberación. Podría hablar horas sobre el origen, conducción, accionar de estas organizaciones subversivas que ya a fines del año 59 hicieron su aparición en nuestro país con los primeros atentados cometidos por uturuncos en el noroeste de nuestro país y del Ejército Guerrillero del Pueblo, el EGP. Pero sin duda, el año 1975 fue de una particular gravedad en cantidad de atentados y víctimas luego de la muerte del presidente Perón. Señala el comunicado: con las urnas conseguimos el gobierno, pero tanto nosotros como nuestro enemigo sabemos que el poder brota de la boca del fusil.
Solamente hemos visto algo del año 1975, año en que también se inició la Operación Independencia en la provincia de Tucumán. Autoridades gubernamentales dan lo siguiente: en el año 84, durante el gobierno del doctor Alfonsín, la CONADEP llevó un registro de casi 9.000 desaparecidos, 8.961. En el año 2006, la Secretaría de Derechos Humanos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, registró poco más de 7.000 desaparecidos y 1.279 muertos. Y en el año 2015, la Secretaría de Derechos Humanos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, registró 7.010 desaparecidos y 1.561 muertos. Esto, como dice ahí la fuente, es el registro único de víctimas de terrorismo de Estado, RUTE. Se habla de esta cantidad sin que se demuestre, siendo que los mismos registros oficiales, hechos por gobiernos que han sido afines a todo lo que se refiere precisamente a llevar un control estricto de las víctimas de terrorismo de Estado, dan cuenta de estos números que aquí se han reproducido. Pero también me gustaría compartir. No puede, si quisiera, ir a la Plaza de Mayo. Primero porque estoy muy mayor y no podría ni caminar. Pero segundo porque podría ser objeto de una provocación. Por mi posición, concretamente, por ejemplo, yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Que hay 20.000 personas que pueden desaparecer sin que los compañeros de trabajo de militancia denuncien su desaparición? Sobre todo después en democracia. Díganme, explíquenme cómo, por favor. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina es así? No. Absolutamente no. De los 139 casos, se han encontrado 100 beneficiarios, que no interesa esta defensa nominales, pero el monto nominal al momento del efectivo pago era el que figura en primer término, más de 10 millones, actualizado según el cálculo de inflación histórica en Argentina, se lleva esto a casi 10.000 millones. Acá están todos con el número de operación, quién ha sido acreedor, el importe del beneficio, el expediente, valor, está el detalle. Repito, estos son registros públicos que se obtienen del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio de Economía. Repito, esto, aunque no haya sido motivo de una petición expresa, va a tener sus consecuencias en este aspecto también.